Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. Los 7 pecados capitales son vicios capaces de destruir el alma humana y alejarla de Dios. Según las enseñanzas religiosas, el ser humano nace puro e inocente. Sin embargo, al crecer, comienza a enfrentarse con las tentaciones y seducciones terrenales, las cuales no todos pueden resistir. Muchas personas cometen malas acciones, cuya consecuencia puede ser aterradora. En este episodio, hablaremos de cada uno de los 7 pecados capitales según la doctrina cristiana y también les ofreceremos un breve recorrido por los 9 círculos del infierno. La lista canónica de los 7 pecados capitales fue compilada en el siglo VI por el Papa Gregorio Magno, basada en los escritos del monje teólogo griego Evagrio Póntico. Posteriormente, esta concepción fue perfeccionada por el gran filósofo teólogo Tomás de Aquino, quien introdujo un sistema tradicional de vicios humanos clasificados según su gravedad. La definición más concisa del pecado proviene del Nuevo Testamento, donde se describe como un acto que transgrede los mandamientos divinos y las leyes del ser, establecidas por Dios para la humanidad. El castigo por los pecados fue representado por el poeta y pensador italiano Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Desde tiempos antiguos, la gente ha conocido los 7 pecados capitales, cada uno de los cuales está regido por un demonio específico. A lo largo de la historia, las personas han contado leyendas y mitos sobre ellos, transmitiéndolos de generación en generación. Los demonólogos también prestaron especial atención a los demonios del pecado, dedicando varios trabajos a estas entidades del más allá. Gracias a numerosas investigaciones y a los grimorios preservados, hoy en día podemos asociar los 7 principales pecados con demonios. El pecado capital más imperdonable y grave según la Biblia es la soberbia. Fue por ella que Dios expulsó a Lucifer del reino celestial y lo condenó a gobernar el infierno, así como a todos los pecadores que cayeran allí después de su muerte. Adán y Eva también pagaron por su orgullo y deseo de elevarse por encima de Dios al comer el fruto prohibido en el jardín del Edén. Según los escritos religiosos, la soberbia encabeza todos los pecados capitales, ya que es capaz de apoderarse por completo de la mente y los sentimientos. Una persona orgullosa está prisionera de sus deseos, no puede pensar racionalmente y se esfuerza por ascender a la cima sin importar los demás. La soberbia a menudo se denominaba el padre de todas las 7 pasiones humanas, ya que se consideraba la característica más destacada de Satanás. En este estado, la persona se opone a Dios y separa su espíritu de él. Es importante distinguir entre orgullo y soberbia. La constante oposición a todo y a todo seca el alma de una persona y cubre su corazón con una costra impenetrable. Una persona orgullosa comienza a morir lentamente y se vuelve incapaz de amar, de tener amistad o de ser sincera. La historia de esta pasión mortal tiene miles de años. Aristóteles señaló que la arrogancia siempre se lleva a cabo para la propia satisfacción, lo que la convierte en una gran amenaza para la sociedad. En el cristianismo, la soberbia se asocia con Lucifer. La envidia, al igual que la avaricia o la lujuria, se caracteriza por el deseo insaciable de tenerlo todo y de inmediato. La insatisfacción con los propios bienes es altamente destructiva, ya que socava y provoca a las personas a cometer malas acciones. De la envidia nacen pequeños maliciosos actos, sabotajes, palabras hirientes, maldiciones y otros delitos. Al apoderarse de una persona, la envidia puede desencadenar avaricia, codicia, maldad, agresión y odio. En una persona envidiosa, no hay humildad ni gratitud hacia Dios por las bendiciones recibidas. Fue por envidia que Caín mató a su hermano Abel, cuya ofrenda fue aceptada por Dios.
Este pecado es capaz de consumir completamente el alma humana, dejando en los restos de la virtud solo amargura y rabia. El pecado de la envidia se asocia con el demonio Leviatán. Los rasgos negativos son propios de todos los seres humanos, por lo que lo más importante no es la emoción en sí, sino las consecuencias que provoca. Al sucumbir a la ira, una persona pierde el control y se convierte en una verdadera amenaza para el mundo que la rodea. En su forma más pura, este rasgo puede provocar conflictos sangrientos y disputas que duran siglos. Para comprender qué es un vicio humano, es necesario profundizar en las fuentes bíblicas. Originalmente, Dios implantó el sentimiento de ira en el corazón humano como un símbolo de todo lo pecaminoso e inapropiado. Sin embargo, con el tiempo, se distorsionó y se convirtió en una manifestación negativa tanto hacia los seres queridos como hacia los extraños. La ira a menudo no desaparece sin dejar rastro, ya que siembra en la persona un resentimiento que arde durante días y noches. Así, el espíritu humano cae en la oscuridad, deseando solo una cosa, venganza y el tormento eterno de su ofensor o enemigo. En el corazón de este pecado, la ira, está Satanás. La tristeza o pereza es un conjunto de conceptos que se remontan a la antigüedad. La tristeza como vicio humano incluye estados mentales, espirituales, físicos y patológicos. En la pereza, las personas pierden todo interés por la vida y dejan de hacer cualquier esfuerzo para alcanzar las metas previamente establecidas. En efecto, la vida de esa persona se convierte en una mera existencia, un simple transcurrir del tiempo en la tierra. En el clero, la tristeza se asoció con una enfermedad que afectaba a los sacerdotes y siervos de Dios, volviéndolos completamente indiferentes a sus deberes y al servicio divino. La principal característica de este pecado es la ausencia de emociones y sentimientos hacia uno mismo y hacia los demás. Como resultado, surge el aburrimiento, la maldad, la apatía y la pereza mental. La persona se convierte en un verdadero ermitaño, aislándose de todo lo que ocurre a su alrededor. Desde el punto de vista físico, la pereza está relacionada con el cese de cualquier trabajo o actividad, lo que conduce a la ociosidad y a la inacción total. Tal negligencia inevitablemente provoca la estancación del espíritu y ralentiza el progreso de la persona hacia la vida eterna y hacia Dios. A diferencia de otros vicios, que son características inmorales, la tristeza es el pecado del incumplimiento de las obligaciones. El mal de la asedia radica en la ausencia de cualquier sentimiento o emoción hacia el mundo que nos rodea y hacia otras personas. De esta manera, el ser humano se aleja de su propio yo y del designio de Dios, convirtiéndose en esclavo de la ociosidad. Además, la pereza socava tanto la parte física como emocional, llevando al individuo a la muerte espiritual. Según la fe cristiana, es el demonio Belcebú quien inclina al hombre hacia la asedia. La Iglesia afirma que la búsqueda insana de riqueza y la acumulación de bienes materiales es uno de los vicios más terribles. El filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra el mismo Creador, ya que hace que las personas rechacen lo eterno por lo temporal. La codicia puede llevar al robo, hurto, engaño, manipulación y otros actos anticristianos. Las personas avaras niegan la ayuda a los demás sin remordimiento alguno, ya que el dinero se convierte en su principal valor, eclipsando la misericordia, la bondad y el amor. Con frecuencia, a la persona codiciosa se la llama amante del dinero, porque literalmente se consume por su riqueza, destruyendo su alma en el proceso. En la raíz de este pecado, la avaricia, se encuentra el demonio Mamón. La gula ocupa un lugar especial en la clasificación de las 7 pasiones, ya que se considera la esclavitud del estómago, rozando con el despilfarro.
En la antigüedad, la glotonería era condenada porque el exceso alimenticio por parte de las clases acomodadas podía llevar a la necesidad de los hambrientos y pobres. En la Edad Media, el significado de este pecado se amplió. Tomás de Aquino consideraba que la gula podía incluir la expectativa obsesiva de la comida, la elección inapropiada de alimentos, así como la fascinación excesiva por los manjares y platos costosos. El teólogo definió varias formas de gula. La más grave es el consumo voraz de alimentos, ya que refleja la adicción a placeres simples y bajos, que provocan que la persona reduzca sus metas en la vida únicamente a la comida y bebida. Un ejemplo claro de este pecado es el episodio en el que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando el espíritu humano se entrega a la codicia, queda bajo el dominio del demonio Belcebú. La lujuria y el deseo carnal no tienen nada que ver con el propósito original de Dios sobre la familia y el nacimiento de los hijos. A menudo, la lujuria se asocia con un deseo sexual intenso o incontrolado, que conduce al adulterio y a diversas formas de perversión. La lujuria es el único pecado carnal, no espiritual. A pesar de ser una pasión del cuerpo, sus raíces están en la mente y la imaginación. A menudo, la lujuria surge de las fantasías y pensamientos de la persona, tomando gradualmente una forma física. Para muchos, este vicio mortal no conduce a la felicidad, sino al sufrimiento y al dolor. A veces, los investigadores también incluyen en la lujuria los celos infundados. Al sucumbir a la pasión, la persona entrega su alma al demonio Asmodeo. Y ahora llegamos a lo más importante. En 1321, Dante Alighieri escribió su Divina Comedia. En ella, presentó su modelo del infierno. En la obra, el autor describe el infierno como un lugar que consta de 9 diferentes ubicaciones, a las que llama los 9 círculos del infierno. Aunque esta obra literaria tiene casi 700 años, todavía sigue fascinando y hasta aterrorizando a personas de todo el mundo. El protagonista de la obra es el propio autor. Todo comienza cuando Dante, habiendo llegado a la mitad de su vida, se pierde en un oscuro y sombrío bosque. Aterrorizado por la opresiva oscuridad, observa a animales salvajes, una pantera, un león y una loba, que simbolizan los vicios humanos: lujuria, orgullo y codicia. Es entonces cuando aparece en su ayuda el espíritu del antiguo poeta romano Virgilio. Virgilio no solo está dispuesto a sacar a Dante del bosque, sino que le ofrece un viaje a través del infierno y el purgatorio para llegar al anhelado paraíso. Dante acepta recorrer todos los círculos del infierno al enterarse de que el poeta romano fue enviado por Beatriz, el amor de su vida, que murió en su juventud. Siguiendo a Virgilio, Dante pasa a través de las puertas del infierno. Sobre la entrada al infierno se encuentra la inscripción: «Abandonad toda esperanza, quienes entráis aquí». Al adentrarse en el inframundo, los viajeros ven a las almas que gimen, aquellas que en vida no realizaron ni buenas obras ni maldades. También allí están los ángeles que no se unieron ni a Dios ni al diablo. Pasando junto a ellos, los viajeros ven el río Aqueronte, a través del cual el feroz anciano Caronte transporta en su barca a los difuntos hacia la otra orilla, donde comienza el primer círculo del infierno. El primer círculo del infierno se llama Limbo y está custodiado por Caronte. Aquí yacen las almas de los bebés no bautizados y de los valientes guerreros, sabios y poetas. Entre ellos está el propio Virgilio. Estas almas no se destacaron en vida por ninguna maldad, simplemente eran paganas y no conocieron al verdadero Dios, por lo que no se les encontró lugar en el paraíso. No son sometidas a torturas, simplemente están en un estado de pena eterna. Los viajeros conversaron con grandes filósofos y poetas de la antigüedad, entre ellos Homero, Aristóteles y César.
En la entrada al segundo círculo del inframundo, las almas pecaminosas son custodiadas por el rey Minos, juez justo de los muertos y padre del Minotauro. Además de sus deberes en el segundo círculo, Minos también envía las almas a otros círculos del infierno según sus pecados. El segundo círculo está lleno de las almas de aquellos que se entregaron a la lujuria y la pasión. Aquí están las almas de Cleopatra, Helena de Troya y Semíramis. El castigo para las almas lujuriosas es un huracán eterno. Las almas giran en un flujo continuo y fuerte de viento que las arroja contra las rocas. En el tercer círculo, un feroz perro similar a Cerbero reina con furia. Él es el guardián de este círculo. Aquí se torturan las almas de aquellos cuyo principal pecado fue la gula. El castigo para los glotones es revolcarse en el barro bajo una lluvia y granizo constantes. Además de la lluvia, las almas de los pecadores son atormentadas por la enorme mandíbula del Cerbero de 3 cabezas. El demonio Plutón guarda el cuarto círculo. En este lugar cumplen su castigo los avaros y los derrochadores, entre los cuales hay muchos clérigos. Estas almas empujan enormes piedras cuesta arriba hacia el encuentro de otras, y al encontrarse en la cima, chocan y ruedan hacia la base de la montaña, solo para comenzar de nuevo su tormento. Dejando atrás el cuarto círculo, los viajeros descendieron al quinto círculo. Este representa el último refugio para los iracundos y los perezosos. Estos pecadores están atrapados en los pantanos de la Ciénaga Estigia. Las almas de las personas cuyo principal pecado fue la ira están condenadas a luchar eternamente entre sí en el pantano. En el fondo del pantano yacen aquellos cuyo pecado principal fue la pereza. El guardián del quinto círculo es Flegias, el barquero que transporta las almas a través del pantano Estigio. Al dejar atrás el quinto círculo, los viajeros llegaron a una torre. A petición de los viajeros, el demonio Flegias los llevó a las murallas de una fortaleza. Ante los héroes se desplegó la ciudad de Dite en toda su extensión. El camino estaba bloqueado por criaturas infernales, y en ese momento un mensajero celestial vino en ayuda de Dante y Virgilio, sometiendo a los muertos. Cuando los viajeros entraron en Dite, vieron tumbas envueltas en llamas y escucharon extraños gemidos que provenían de ellas. En este círculo están atrapadas las almas de los herejes y falsos maestros. Sus almas arden constantemente en sus tumbas. Los guardianes del sexto círculo son 3 furias, Tisífone, Megera y Alecto. Al llegar al séptimo círculo, Virgilio le explicó a Dante cómo estaban organizados los últimos 3 círculos que descienden hacia el centro de la tierra. El séptimo círculo se encuentra entre montañas y es custodiado por el feroz Minotauro. Los héroes vieron un río burbujeante de sangre, donde las almas de tiranos y ladrones se retorcían en agonía. Desde la orilla, centauros los disparaban con arcos. Uno de ellos, llamado Neso, ofreció su ayuda a los héroes y los condujo a través del río. Mientras caminaban por ese lugar espantoso, los viajeros observaron espinosos matorrales sin hojas. Resulta que estos arbustos son las almas de los suicidas. Son atormentados por aves infernales, las arpías, y son pisoteados por muertos que corren, causando un dolor insoportable. Aquellos que despilfarraron sus riquezas están condenados a correr eternamente de los perros de caza. Los blasfemos, pervertidos y las almas de aquellos que causaron daño o impidieron el arte están condenados a sufrimientos eternos en un desierto, bajo una lluvia de fuego. Después, Virgilio condujo a Dante hacia una profunda cima, el octavo círculo. El monstruo infernal Gerión los llevó hasta el fondo. El octavo círculo está dividido en 10 fosos, llamados las Malevolge. En el primer foso son castigados los proxenetas y seductores de mujeres. En el segundo,
los aduladores, que son brutalmente azotados por demonios con cuernos. Se sientan en un líquido de excrementos hediondos que emite un olor insoportable. El tercer foso está pavimentado con piedras, llenas de agujeros redondos. De ellos sobresalen los pies de clérigos que en vida vendieron cargos eclesiásticos. Sus cuerpos están atrapados bajo enormes rocas y sus pies están envueltos en llamas. En el cuarto foso son torturados los adivinos, astrólogos y brujas. Sus cuellos están torcidos de tal manera que, llorando, mojan con sus lágrimas no su pecho, sino su espalda. El quinto foso está lleno de alquitrán hirviente, en el cual los demonios alados arrojan a los corruptos y se aseguran de que no salgan a la superficie. En el sexto foso, los hipócritas sufren bajo el peso de ropas de plomo dorado. Después, Dante y Virgilio observaron al sumo sacerdote crucificado, quien hizo todo lo posible para lograr la ejecución de Jesucristo. Tras superar un difícil paso entre las rocas, los viajeros llegaron al séptimo foso. Aquí habitan los ladrones, mordidos por serpientes monstruosas y venenosas. Por estas mordeduras, se desintegran en polvo, pero luego se regeneran en su forma original. En el octavo foso son castigados los consejeros traicioneros. Luego, los viajeros cruzaron al noveno foso, donde son castigados los sembradores de discordia. El diablo los mutila con una espada pesada, cortando sus narices y orejas y fracturando sus cráneos. En el décimo foso están los falsos testigos y falsificadores. Los falsos testigos corren enfurecidos y muerden a todos los que encuentran. Los falsificadores están desfigurados por la hidropesía y mueren de una sed constante. Con esto, el viaje por las Malevolge llega a su fin. Nuestros héroes llegaron a un pozo, desde donde descendieron más abajo. El último círculo está custodiado por los titanes Briario, Efialtes, Anteo y Lucifer. Así, Dante y Virgilio llegaron al fondo del infierno. Ante ellos se reveló un lago congelado, el Cosito, en cuyas aguas solidificadas están para siempre encarceladas las almas de los traidores. En el centro estaba Lucifer, el gobernante del infierno, congelado en el hielo, con 3 rostros desfigurados. En su primera boca estaba Judas Iscariote, en la segunda Marco Junio Bruto y en la tercera Casio. Los masticaba y los desgarraba con sus garras. Desde Lucifer se extendía una grieta que conducía a la superficie del hemisferio opuesto de la Tierra. Los viajeros se arrastraron por ella, ascendieron a la superficie y vieron el cielo. El colorido viaje de Dante a través de los círculos del infierno había terminado. Esperamos que nadie tenga que enfrentar estos tormentos, porque es extremadamente fácil terminar en cualquiera de los círculos. Tal vez tengan sus propias versiones de cómo serían otros círculos del infierno si existieran y qué torturas se llevarían a cabo allí. Escriban sus versiones en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en los próximos videos.